Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fer Solís, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bien, también muy emocionada por el tema de hoy. Yo también. ¿No? De verdad es que estamos en esta temporada, yo creo que tenemos cosas súper interesantes. El tema de hoy es fascinante, el tema de mi lugar en mi familia, ¿qué lugar ocupo en mi familia? Y se puede oír un poco raro, ¿no? Porque pues yo soy la segunda hija, ¿no? Pero resulta que no soy la segunda. Y todo lo que esto conlleva, Y ¿no? todo lo que conlleva. O no soy la tercera, o no soy la Ujú. cuarta, no soy la quinta. Y hoy vamos a hablar de por qué es tan importante ese lugar. ¿Por qué es tan importante para nosotros saber qué lugar ocupo? Porque además yo podría ser, por ejemplo, la segunda, pero sentirme la primera. Y a lo mejor me otorgaron ese lugar de primera. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Ujú. Entonces hoy, en esta media hora, vamos a platicar de esto tan interesante, pero además, como base es que es para conocernos, también para comprender por qué me siento como me siento muchas veces. Claro. Y voy a empezar poniendo un ejemplo, Fer, que a mí me impactó mucho hace muchos años que me pasó esto y que fue súper impactante la forma en la que se dio, pero que vale la pena que lo cuente como una introducción a el por qué es tan importante y por qué vamos a empezar el día de hoy con este tema. ¿Qué Ok. piensas de todo esto, Fer Pues ya, Solís? yo como siempre, súper entusiasmada y emocionada por toda la información que nos vas a dar. Y creo que sí hay mucho de donde podamos sacar toda esta información. Y habíamos platicado unos minutos antes de entrar al programa de que en la segunda etapa del programa vamos a hablar de un caso concreto. Y platicábamos que podíamos poner un poco de ejemplo lo que a mí cómo yo me sentí, ¿no? Porque yo Claro, estaba igual en un lugar que pues que no no era era tu el lugar. mío. Eso ya lo veremos Ujú. en el espacio de los casos, que nos Sí, va a encantar compartir todo esto. Y vamos a empezar con un caso precisamente como un ejemplo para que nos empecemos a dar cuenta de dónde viene la importancia de esto. muy bien. Muy Bueno, pues les cuento. bien. No, voy a contarles. Hace muchísimos años llega a mi consultorio los papás por el tema de un hijo, ¿no? Que tenía ciertas características y bueno, los vi una vez, los referí a otro lado, no era conmigo con quien tenía que estar y les dije que con mucho gusto cuando se les ofreciera algo, yo con mucho gusto les atendía, pero que en este caso específico no era conmigo. Y regresan tiempo después, me dicen es que necesitamos una asesoría sobre su mismo niño que era el chico, ¿no? Era el chico. Y entonces, claro que sí, con mucho gusto, lo vemos, les doy toda la asesoría y un poquito antes de irse, me dicen, ¿podemos hacer una pregunta? Claro que sí. Es que fíjese que tenemos un hijo adolescente de 16 años y estamos teniendo problemas con él porque pues resulta que nosotros pensábamos que estaba en la prepa, que tenía novia, porque nos dijo, nos la presentó incluso, y de repente nos enteramos, nos encontramos un día a la novia, él se iba en las mañanas, todas las mañanas a la escuela y nos vamos enterando, cuando vemos a la novia y le preguntamos que cómo estaban, pues nos confiesa que no es la novia y que el hijo ya no está en la preparatoria, que se había dado de baja. Y entonces, pues, imagínense cómo nos pusimos. Y pues me fui en ese momento a, a la escuela. Entonces yo me volteo, veo a la esposa y le digo, ¿perdiste algún bebé? Me hace, no, ok. Entonces me siguen platicando que con la mala suerte de este chiquito y la intuición de los padres, que es maravillosa, que no se les escapa una, cuando llegan a la prepa, pues se encuentran que él está recogiendo sus papeles de baja. Y entonces, eh,
pues el papá pierde el control y lo saca y sí lo golpea y se lo llevan a la casa y se pone en la situación súper fuerte y le dijo que además era un ladrón porque pues le estaba dando la colegiatura y él contaba con que pagara la colegiatura, que qué pasaba. Y el chico les dice que le saca un lugar donde tenía guardado todo el dinero y solo faltaban 100 pesos que había gastado en agua. Entonces yo volteo y lo veo a él. Y le digo, ¿y tú alguna vez abortaste? ¿Hubo una pérdida? Y me dice, ¿no? Entonces me siguen contando lo que pasó y entonces el chico resulta que se iba a un parque porque él no tenía ganas de estudiar, que solo se ponía a oír música y pues no tenía amigos, no nada. Entonces yo les dije que estas son las cosas como que asustan mucho de este tipo de terapia, ¿no? Quizá un poco el lenguaje, pero el inconsciente sí lo entiende muy bien. Y yo les digo, bueno, yo sé que no me conocen realmente, pero quiero decirles que aquí hay un bebé muerto. Me digan lo que me digan, aquí hay un bebé muerto. Y entonces cuando volteo a ver a la mamá está así, llorando. Wow. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, perdimos a nuestro primer hijo, pero nunca se lo dijimos a nadie. Y lo dejamos ahí, pero no entiendo por qué lo sabes. Y le contesté, porque tu hijo piensa que es el primero. ¿Y el primero dónde está? Muerto. ¿Un muerto estudia? No. ¿Un muerto tiene novia? No. Un adolescente con un problema va y se gasta el dinero con los amigos. Anda con chicas. Vive de otra manera. Pues lo que pasa con los adolescentes. Pero un adolescente que no tiene ganas de nada es porque algo está pasando. Y entonces se quedaron impactados. Cuando hay una pérdida, puede ser un aborto natural, un aborto inducido. Muchas veces se dan embarazos que ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Que son tan cortitos, pero aquí lo importante es ver que cuando esto pasa, ¿no? El médico cuando tú llegas, el ginecólogo cuando tú llegas a consulta, no te pregunta cuántos hijos tienes. Al doctor no le interesa cuántos hijos tienes. Te dice cuántos embarazos, cuántos niños muertos y cuántos vivos. Pero cuántos embarazos, porque el útero registra el número de embarazos. Entonces, para que los hijos podamos encontrar nuestro lugar, nosotros nacemos sabiendo que somos el segundo, el tercero, el cuarto, lo sabe en nuestra información, en nuestra memoria celular está esa información. Entonces, imagínense la confusión para estos chicos de no saber, ¿soy el primero? ¿Soy el segundo? Y además, emocionalmente la carga de expectativa sobre esto es muy grande. Muy grande. Es como estos casos famosísimos de queremos un varón y nacen puras niñas. Y casualmente la mayor resultó lesbiana. ¿Es por la expectativa? Es por la expectativa, Ok. es por todo lo que hay arriba. Imagínense la importancia Ujú. de saber qué lugar ocupo en la familia. Entonces, por eso es tan relevante este tema. Por eso es tan relevante. Porque cuántas cosas, y no digo que lo oculten a propósito, habrá algunos que sí, pero muchos es porque duele, perder un hijo duele. A veces cuando nosotros decidimos un aborto y cuando ya eres una persona madura, te avergüenza haberlo hecho. Entonces, menos lo decimos porque sentimos que somos unas malas personas. Entonces, tomar la responsabilidad
de nuestra historia de vida para que nuestros hijos al frente tengan el lugar en donde puedan estar fuertes, en donde llegan con esta energía, sin pesos, sin culpas, sin dobles expectativas, ¿no? Porque resulta que, fíjate, hay algo que nosotros le llamamos hijo de sustitución. Y esto pasa muchísimo. Y esto de verdad son los casos que nos llegan. Y que bueno, muchos psicólogos le tienen mucho miedo a este tipo de psicología porque es decirle al pan pan y al vino vino. Ujú. Y entonces es más bonito como ir maquillando las cosas, ¿no? Pero yo creo que vale la pena hablar de estas realidades, los hijos de sustitución, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos esperando a nuestro hijo y ya tiene nombre, ya tiene cosas, si es niño le vamos a poner tal, si es niña le vamos a poner tal, cuando ya sabemos el sexo, hoy que ya se sabe el sexo, pero antes no se sabía, y hoy ya se saben muchas más cosas, y se muere. Y se muere. Y entonces el dolor profundo, imagínate, yo lo que digo es toda la expectativa que hay ahí, todo el amor, la ilusión que hacen los papás con todo Claro. esto. Y entonces queda un vacío y un dolor muy, muy grande, un duelo. La muerte de un hijo, yo lo digo con mucho respeto, porque yo creo que casi uno no tiene autoridad de hablar de la muerte de un hijo cuando uno no lo ha vivido, porque eso solo los padres lo saben. Puedo hablar de haber perdido un hermano, puedo hablar de perder unos abuelos, pero todavía hay cosas que no tenemos la autoridad para hacerlo porque no lo hemos vivido. Pero yo creo que a cualquier edad es una cosa durísima, durísima. Entonces, cuando perdemos un hijo y le ponemos nombre, lo bautizamos y pasa el tiempo y entonces viene el siguiente hijo y le ponemos el mismo nombre. A eso le llamamos hijo de sustitución. Ok. Y entonces nosotros no lo hacemos con esa intención, pero resulta que sí es una sustitución. ¿Y cómo podemos manejar como toda esta situación, pero sin llegar como a este caso, ¿no? Del hijo de sustitución. Pues mira, primero todo esto que estamos hablando es como para que empiecen a tener esta información que es tan importante, porque a veces decimos, bueno, pero no, es que era niño y era Juan y yo le puse Juana. Bueno, fíjense lo que hay acá. Ahorita conscientemente nosotros fuera del caso podemos decir, ¿cómo le voy a poner el nombre del hijo muerto? Pero imagínense cómo estamos en ese deseo de que no se haya muerto, que sustituimos o nuestra mente biológicamente elige sustituir al vivo con el muerto. Mm. Y entonces son chicos, ¿qué características? Déficit de atención, hiperactividad, que generalmente tienen muchísimo problema para ubicarse en la vida, porque nunca saben quién son y que se sienten tremendamente desprotegidos de los padres. Tremendamente desprotegidos de los padres, porque los padres en realidad no lo miran a él. Claro, está mirando a los hijos. Miran al que perdieron. No. Miran al que perdieron. Y, por ejemplo, pues ya como toda la gente que nos está escuchando está recibiendo esta información, pero ¿cómo podemos comenzar a ver si, por ejemplo, yo estoy en mi lugar correcto en la familia? Tiene que ver mucho con cómo yo me siento. Ok. Hay sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, hay un fenómeno que, bueno, ya lo hablaremos en el de los casos, ¿no? Específicos, pero hay algo que se llama el gemelo solitario, por ejemplo, ¿no? Muchos de los embarazos, que ese es otro dato importante, por las características de cómo somos concebidos, nuestro cuerpo está diseñado para tener un bebé. Ok. ¿No? Pero eso no quiere decir que a la hora de fecundar no vaya a haber 2 o a veces 3. Que los médicos también ya saben que 2 no se van a desarrollar o uno no se va a desarrollar y otro sí. Y de verdad, tú puedes ver una ecografía porque ya hay pruebas de esto, ¿no? Antes, pues no, hoy ya hay. Tú ves la ecografía donde está desarrollándose uno y ves el puntito del otro, que el doctor ni te dice que hay 2 porque sabe que el cuerpo lo va a reabsorber o va a salir. Bueno, como
la información acá adentro es que llegaste acompañado, que venían dos. Entonces, esta persona se hace un síndrome que se llama el síndrome del gemelo solitario. Cuando se pierde ese otro bebé, lo que experimenta acá adentro, el vacío, el miedo, el estoy solo, ¿no? Es algo que no se pueden explicar, que siempre viven con un sentimiento entre vivo, muerto, triste, contento, compro dos cosas, siempre tengo que andar acompañado, pero siempre hay una soledad específica de un vacío que no se llena. Claro. De un vacío que no se llena. Entonces, es como un vaivén. Entonces, muchas veces tengo una mejor amiga, un mejor amigo, o soy dependiente de mis novias, de mis novios, y necesito andar en par. Entonces, cuando a mí me han llegado estos casos, que imagínate, qué loco, no te lo tienes que imaginar. Bueno, esa es la sorpresa que tenemos para cuando vean la cápsula. Es bellísimo. Pero la sensación cuando llegan y me cuentan todo esto y yo lo empiezo a ver, empiezo a averiguar primero, si hay genéticamente posibilidades en la familia. Casi siempre tiene que ver eso. Casi siempre hay gemelos en la familia. Entonces yo les pregunto, ¿hay gemelos en la familia? Sí, hombre, un montón. Y entonces empiezo a hacer descarte, ¿no? Y utilizabas una cobijita, una almohadita, un muñequito. Hasta la fecha duermo con él, ¿no? Ya les dije que me tienen que enterrar con él. Así, ¿eh? Wow. Así. Y entonces ahí viene lo maravilloso de estos casos. Cuando les dices, ¿y qué pensarías si yo te dijera que llegaste acompañado a la vida? Y se ponen a llorar. Es una cosa. Y empiezan a llorar y dicen, sí, es lo que he sentido toda la vida. Y entonces hacen un recorrido por su vida de cómo se han sentido, porque es una información muy importante que desconocemos. Claro, como yo les digo, yo sé que es muy difícil porque, a ver, compruébamelo. Claro. Pero el sentir no engaña. Eso te iba a decir. Ahí es súper clave. Bueno, yo creo que pasa en la mayoría de tus pacientes, pero yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar contigo, puedes dudar mucho de lo que estás diciendo, pero lo que estás sintiendo, y a mí me pasó, como en el caso que nos contaste de la mamá, de que se pone a llorar, y ahí es donde dices, o sea, ¿por qué me está moviendo tanto esta información si no fuera cierta, no? Porque es la información que tú traes y tú la sabes inconscientemente. Claro. Si fuera una información que no es tuya, no hace un sentido. Yo siempre les digo a mis pacientes, aquí nos vamos a guiar no por la cabeza, por el sentir. El sentir no nos engaña, el sentir es esto que está acá dentro, esta información que vamos a ir sacando, ¿no? Entonces, estos son como pequeñas cositas. Entonces, ahora imagínate en una familia de 3 personas, ¿no? Vamos a una familia de 3 personas y yo digo, pues yo soy la tercera, ¿no? Ah, pues qué padre. Y le veo su carita, la veo físicamente y digo, se ve muy chiquita. Y entonces empieza a darme un discurso, ¿no? Es que no sé por qué me ha costado tanto trabajo la escuela y no me he podido titular y yo le veía su carita y decía, qué chiquita se ve, qué chiquita. Y hablaba de forma como aniñada y cuando le pregunta su edad casi me voy para atrás. Porque le digo, ¿qué edad tienes? Porque me hablaba pues de titularse, Y me dice, 38 años. Wow. ¿Y yo? Y yo así de, ¿ah? ¿Cómo? Y entonces me le quedo viendo, yo la veía, y yo dije, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí. ¿Cuántos hermanos son? ¿No? Lo que empiezas a sondear. ¿Qué número de hijas? Soy la más chica. Sí se me nota, me dice. Y yo, no, si se te nota demasiado, que es la más chica. Y entonces le dije, oye, de casualidad, ¿tú no has oído alguna historia
de un bebé que se haya perdido o algo, ¿no? Mm. ¿Podrías preguntar en tu familia? No, me lo hubieran dicho. Me lo hubieran dicho. Bueno, es que a veces no decimos todo. A veces estas cosas que duelen, pues se convierten en un secreto, pero se resiente. Bueno, no te hago el cuento largo. De repente suena mi teléfono a los 2 días, pegando de gritos y llorando. ¡Me lo ocultaron! Resultó que hubo un bebé despuesito de ella y murió. Que le dijeron entonces, como la información de ella es ya no eres la chica, porque en lugar del chico le correspondía a otro, su cuerpo hizo todo para permanecer chica. Ok. Y entonces no podía, porque ella sentía que si dejaba de ser chica le iban a dejar de querer, porque sentía la expectativa sobre el hermanito muerto, que no sabía que existía. Wow. Porque nosotros, recordemos que somos energía, somos un campo de información. Esa información se siente. ¿Cuántas veces no hemos tenido personas, ¿no? Personas que, desde que entramos algo no nos late? Claro. No sabemos nada, no nos han hecho nada, pero hay esa información. Y entonces, bueno, este es nada más como un pedacito. Yo creo que de este programa vamos a tener dos veces, ahora sí que otro programa más, Sí. porque todavía estas son como las posibilidades que hay. Pero ahora Ujú. imagínate, rápidamente un resumen. Imagínate cuando un papá tuvo un hijo en otro lado, con otra persona, y no me lo dijeron. ¿Qué número dijo soy de papá? ¿Qué número dijo soy de Wow. mamá? ¿No? Imagínate estos casos de gemelos, estos casos de bebés muertos. Imagínate que mi papá o mi mamá tenían un primer matrimonio y tengo estos hermanos, más estos. ¿Cómo y qué lugar ocupo dentro de Ujú. un árbol familiar? ¿Cuenta el otro esposo o no cuenta el otro esposo? ¿Forma parte de mi árbol o no forma parte de mi árbol? Todo eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Wow. Oye, Angie, ¿y nos puedes decir como a lo mejor un poquito de cómo se comienza a sanar esto? Lo primero es detectarlo, por Ujú. supuesto, ¿no? Lo primero es detectarlo. Lo siguiente es abrirnos a la posibilidad de que esa pueda ser la raíz. Yo siempre les digo cosas muy locas y yo lo entiendo y lo respeto que digan, wow, está bárbara, está loca. El simple hecho de que abran la posibilidad de que pueda ser, para los que nos están oyendo en este momento, y si les resuena y algo sienten, hay Ujú. algo que buscar. Ok. Confíen en su sentir. El sentir no engaña. Nuestro corazón, y algún día les voy a contar la historia larga del corazón, nuestro corazón tiene neuronas y son neuronas que no están contaminadas con creencias ni con miedos. Esto es lo que le llamamos corazonada. Escuchen su corazón, esa intuición. Si algo resonó en ustedes, hay que buscar el lugar que ocupan en su familia. Wow, me encantó. Y sí, siento hay muchísima información que nos hace falta como todavía exponer o contarles, ¿no? Porque igual hay tantos casos de, como tú nos decías, de esto aplica con esto, de si aplica siempre para tu árbol. Entonces, Hay muchas cosas que no hemos dicho o que tratamos de buscar la mejor manera de llegar la información, porque es complejo, ujú, porque pues muchos años se ha manejado como secretos de familia. Se ha manejado, no, eso no, o los hijos de estos no cuentan. No, la sangre es la sangre, claro que cuentan. Pero recuerden, esto es súper importante. La semana pasada lo comentábamos. Tenemos que partir de la perfección de la vida y de Dios. Si nosotros partimos de que este cuerpo que tenemos es perfecto y partimos de que esta vida es perfecta, entonces, ¿por qué pienso que se equivocó dando a otros hermanos o muriéndose otro? ¿O por qué pienso que se equivocó? ¿Por qué nos dicen no debió ser? No debió ser de esa manera. ¿Y quién dice que no?
¿quién te dice que ese hermano que nació en otro lado no va a ser el donador de un riñón para ti si lo necesitas? Wow, sí. Dios no se equivoca, la vida tampoco. Entonces yo les invito solo a que abran la posibilidad. A que abran la posibilidad de que puede ser que no sean el número de hijos que creen que son. Mm. Porque eso cambia enormemente nuestra perspectiva. Y nos puede cambiar la calidad de vida. Sí, totalmente. Nos puede cambiar la calidad de vida. Qué bonito tema, Angélica. Y coincido totalmente contigo de que las cosas cambian cuando te haces consciente de esto. Porque como tú dices, tu inconsciente lo sabe, ¿no? Así es. Así que los invitamos la próxima semana a escuchar la segunda parte de el lugar que ocupo en la familia. Perfecto. En mi familia. ¿Te parece si comenzamos a preparar el caso concreto y mientras tanto te leo algunos comentarios? Perfecto. Muchísimas gracias a los que nos escuchan en Spotify, los que nos escuchan con los podcasts y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.